sea tu nombre, mi Dios amado, mi Dios de Israel. Santo sea tu nombre, mi Dios amado. Unge, Señor, unge nuestros labios, mi Dios amado, mi Dios eterno. Unge, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea como fuego. Que tu palabra, Señor, sea como torbellino, Señor. Señor amado, que sea, Señor, como fuego, Señor, sobre cada vida, mi Dios amado. Que seas tú, Señor, derramando, derramando, Señor, en cada lugar, mi Dios eterno. Que tu palabra, Señor, sea como fuego consumidor, mi Dios amado, en cada corazón, mi Dios amado, en cada vida, Señor. Aquellos, Señor, que nos sintonizan a lo lejos, a lo cerca, mi Dios amado, que seas tú, Señor, hablando, mi Dios amado, que seas tú, Señor, derramándote, Señor, sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor. Mi Dios amado, te pedimos, Señor, que tomes control, Señor, de los aires, mi Dios amado. Que seas tú, Señor, hablando al corazón, Señor, que necesita de tu palabra, mi Dios amado. El día de hoy yo te invito, ahí como estás en la presencia del Señor, que puedas abrir el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida. El día de hoy el Señor quiere hablar a tu corazón. Ahí como estás en la presencia del Señor, prepara tu Biblia. Ahí puedes abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Verso 12. La palabra del Señor dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: amén. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Amén. Ni aún en los días, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. Y del verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Amén. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac. Amén. Que enseñaba a Balac. Amén. A poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas, los ídolos. ¿Y qué dice la palabra? Y a comer y a cometer, amén, fornicación. Volvamos del verso 14 para poder entender bien de Apocalipsis capítulo 2. Dice, amén, gloria a Dios. Ahí estamos. Verso 14 del capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas, los ídolos, y a cometer fornicación. Amén. Y dice la palabra: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Amén. La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no amén, pues si no vendré pronto y pelearé contra ti. Amén. Y dice la palabra del Señor: y contra ellos, con la espada de mi boca, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel, dice la palabra, el que lo recibe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios.
Padre Celestial, vamos a orar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, Señor, que tú seas, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor, y que no sean palabras, Señor, de hombre, palabras traídas según la sabiduría humana, Señor, sino que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor, que seas tú, Señor, trayendo palabras de sabiduría, palabras, Señor, que ha de edificar a muchas vidas, Señor, palabras, Señor, que ha de cortar, que ha de romper los corazones, Señor, que ha de, amén, infiltrarse ahí en lo más profundo, Señor, y ha de discernir, Señor, todos los pensamientos del hombre, como dice tu palabra, Señor, porque dice tu palabra también que la palabra de Dios es medicina, Señor, para nuestros huesos, y nosotros lo creemos, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya habiendo compartido el mensaje a la iglesia de Éfeso, amén, y a la iglesia de Esmirna, recordemos que la iglesia de Éfeso, amén, habíamos compartido. ¿Y qué significaba Éfeso, la iglesia de Éfeso? Un tipo de iglesia, la deseable, amén, que se encontraba en la ciudad de Asia Menor. Amén, la iglesia de Éfeso, la deseable. Y también habíamos compartido, amén, el mensaje a la iglesia, gloria a Dios, amén, a Esmirna, que significa esencia o mirra. Amén, recordábamos que mirra significa la esencia, amén, es un perfume. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a compartir el mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Y qué significa Pérgamo? Pérgamo significa, amén, fortaleza. Amén, para todos aquellos, amén, como decía anteriormente, amén, simboliza 7 iglesias, 7 tipos de corazones, 7 tipos, amén, de cristianos. Como ya sea, te puedes identificar con la iglesia, amén, de Éfeso, te puedes identificar con la iglesia de Esmirna, o la de Pérgamo, o la iglesia de Tiatira, amén, o la iglesia de Sardis, amén, o la Odisea, amén, o también puede ser la iglesia Filadelfia, amén. Tú lo puedes, amén, discernir en qué tipo de situación te encuentras, amén. En este contexto bíblico, en este, amén, pasaje, vamos a aprender de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué mensaje tenía? Dice la palabra en el verso 12 de Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Y quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? ¿A quién no hace referencia el Señor? Yo te invito a que puedas abrir ahí al costadito, al ladito solamente, puedes abrir, amén, Apocalipsis capítulo 1, verso 16, lo que nos dice acerca de aquel que tiene la espada de 2 filos. 1:16, la palabra del Señor dice, amén, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fortaleza o en su mayor fuerza. Amén, amén. Y dice la palabra en el verso 17 de Apocalipsis, amén, capítulo 1, verso 17, también añade, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, amén, y él puso su diestra sobre mí. Amén, y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. ¿Y quién era? Reconocemos que es el alfa, el omega, principio y fin, aquel que quiere hablar a tu vida, aquel que quiere traer palabra de vida eterna, aquel que dijo, amén, amén, aquel que dijo, yo soy el alfa, el omega, amén, el principio y fin, amén. Gloria a Dios, te dice esto, aquel que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Por eso Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto. Amén. Porque era el mismo Señor hablando a la iglesia de Pérgamo. Amén. Hablando a tu vida. Amén. Ya sea como tú te llames. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué decía? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. Amén.
¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Amén. Pero ¿qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Y cuáles son las obras? Yo te invito a que puedas abrir Gálatas, amén, capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas 5:16. ¿Cuáles son las obras? Amén. Gálatas capítulo 5, porque muchos quizás no pueden entender las obras. Amén. Mas el Señor dice, Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras. Amén. Hacemos recalcación, amén, recalcamos en este pasaje bíblico, amén. Gloria a Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Y qué dice también? Gloria a Dios. Amén. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Dice la palabra, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Y qué dice? Más el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Amén. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y estas son las obras. ¿Cuál obras nos hablaba? Cuando el Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo, a la fortaleza, amén, aquel que llevaba por nombre de fortaleza. Quizá tú tienes nombre de fortaleza, amén, te sientes fortalecido en Cristo Jesús, mas el Señor dice, yo conozco tus obras. ¿Y cuáles eran las obras? Ahora vamos a discernir, amén, ¿qué dice la palabra? ¿Dónde mora quién? ¿El Señor? No, donde está el trono de Satanás. Amén, gloria a Dios. Pero es importante que nosotros podamos entender, amén, que Él conoce las obras. Amén, ¿cuáles obras? Las obras del Espíritu y las obras de la carne. Pero ¿qué dice? ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Recordemos 1 Corintios capítulo 3 verso 16, dice su palabra, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Dios Altísimo y que Dios habita en vosotros? En nosotros hay un templo, y ese templo tiene puerta, y ese templo tiene el atrio exterior, el atrio interior y el lugar santísimo, así como tenía también el templo judío, amén, en el tiempo, amén, que cuando Jesús llegó, ese templo que 70 años de la muerte de Jesús fue destruido, aquel que fue profetizado por el Señor cuando dijo, pues digo que no quedará piedra sobre piedra. Amén. Mas ese templo nosotros somos ahora en hechura de cuerpo, alma y espíritu. Ya no hay templo físico, dice el Señor en 1 Corintios, amén, y es imprescindible que tú puedas entender. 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Dios Altísimo y que Dios habita en vosotros? Amén. Y aquí dice en la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras. Amén. ¿Dónde está el trono de Satanás? Amén. ¿Dónde está el trono de Satanás? Amén. Y si hay un templo en tu vida, tú eres templo, hay puerta. Como decía anteriormente, está el atrio exterior, el atrio interior y el lugar santísimo. Y ahí está el trono de Dios. O ya sea el trono de Dios y el trono de Satanás. Una de dos. Amén. Si le has entregado la vida al Señor y si vives conforme a su palabra, está el trono del Señor. Y si vives con las obras muertas, las obras que nos abren Gálatas 5:16 en adelante, pues ciertamente déjame decirte que ahí está el Satanás sentado, mandoteándote, amén, diciéndote lo que tienes que hacer. Solamente tú puedes discernir. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué dice? Amén. Te invito a que puedas abrir también, gloria a Dios, Hebreos capítulo 11. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir para poder entender este pasaje también rápidamente. Después vamos a ir al verso de Hebreos 11:1 que nos habla de la fe. Vamos a hablar Jeremías capítulo 17,
Amén, gloria a Dios. Jeremías, bendito sea tu nombre, Señor. Recordemos, estamos en vivo el día de hoy. Jeremías, capítulo 17, verso, amén, para poder entender en su contextura. Amén, gloria a Dios. Jeremías, capítulo 17, amén, gloria a Dios. Verso 12. Amén. Uno de los pasajes nos dice Jeremías capítulo 17, verso 12. Trono de gloria, excelso desde el principio, que es el lugar de nuestro santuario. Hablando del trono de Dios. Y también, ¿qué dice? Amén. En el capítulo 17 de Isaías, verso 1, capítulo 17, verso 1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de sus corazones. Amén. ¿Y qué dice? Y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus, amén, y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Amén. Pero ¿qué dice? El pecado de Judá, amén, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Amén. Si es el pecado inscrito en el corazón de aquellos que, amén, tienen por estrado, por trono de Dios, amén, por trono en sus corazones al diablo y Satanás. Amén. El pecado está cincelado. Amén. Está escrito con cincel. Amén. De hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 1 en adelante. Amén. Mas el Señor dice también, Jeremías, capítulo 17, verso 12, trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Yahvé, esperanza de Israel, todo lo que te dejan serán avergonzados. Amén. ¿Qué dice? Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahvé, manantial de aguas de vida. Y es importante poder entender, amén, dónde moraba Satanás cuando decía, amén, en el verso 13 de la iglesia de Pérgamo, 12:13, amén, de Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras. Sabíamos que las obras representaban a Gálatas 5:16, las obras infructuosas de las tinieblas o las obras de Dios, del Espíritu. Pero acá nos habla que eran las obras de Satanás, las obras de la carne. Por eso dice el Señor, amén. ¿Y qué dice? Donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días, amén, en que Antipas, mi testigo. ¿Y qué quiere decir Antipas? Amén. La palabra Antipas significa mártir. Amén. Y también significa imagen del Padre. Amén. ¿Qué dice? Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Amén. Gloria a Dios. Donde mora Satanás, también nos añade, amén, nos dice, amén, donde mora Satanás. Pero ¿qué dice? Acá debemos discernir en el Espíritu quién era este hombre. Amén. Este hombre, amén, este tipo de cristiano en la iglesia de Pérgamo era la fortaleza, tenía fuerza, tenía la fortaleza para no negar su fe. Amén, como nos dice en Hebreos 11:1, lo que es la fe. Era un hombre de fe, un hombre de actitud, un hombre ferviente. Amén. La palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, verso 1, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dice que el Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, era una iglesia de fe. Era una iglesia, dice la palabra, que retenía el nombre del Señor y que no había negado la fe, que no había negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Amén. Donde mora Satanás. Amén. Es un tipo de cristiano, es un tipo de siervo del Señor. Amén. Pero ¿qué pasaba?
este tipo de cristiano, este Pérgamo, llamándose la fortaleza, dice la palabra del Señor, que andaba mitad en el mundo, mitad con Dios y mitad, amén, con las obras infructuosas de las tinieblas, amén. Y este mensaje está dirigido para aquellos que todavía no han podido, amén, ejercer, amén, el conocimiento de Dios, aquellos que no han encontrado el camino, aquellos que están en doble ánimo, aquellos que retienen la fe de Dios y retienen la fe del mundo, aquellos que tienen a Satanás y tienen a Dios, amén, y quieren servir a dos señores, pero amén, pero dice el Señor, pues dice que no se puede amar a dos señores. ¿Por qué? Porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Amén, no puedes estar entre medio de los dos. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Pérgamo? Pérgamo era una iglesia fortalecida, dice su palabra. Pero ¿qué pasaba? Aquel que dijo que tiene, amén, su espada aguda, aquel que tiene su boca como espada, amén, aquel que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como del sol cuando resplandece en su fuerza. Aquel que está, amén, desnuda todas las cosas, le dijo a la iglesia de Pérgamo a través, amén, de Juan, amén, le dijo, amén, donde está el trono de Satanás, yo conozco tus obras, que son obras de Dios y obras del enemigo, pero retienes mi nombre, le dijo el Señor, y no has negado, no niegas, amén, al Señor, no has negado su fe, no has negado, amén, ni en los días de persecución, ni en los días de muerte cuando mataron a Antipas, amén, mi testigo fiel, cuando fue muerto entre vosotros, donde moraba Satanás, amén. Pero ¿qué dice el Señor? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, en el verso 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Amén, contra ti, que tienes ahí a los que retiene la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac, amén, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Y nosotros podemos discernir en el Espíritu Santo de Dios, amén, lo que el Señor intentaba decirle a la iglesia de Pérgamo, una iglesia, amén, llena del Señor. Sí, pero el Señor conocía los pensamientos, el Señor conocía lo que pasaba, amén, en los tiempos, amén, gloria a Dios, en los tiempos de Juan, amén, cuando el Señor los hablaba a sus siervos, amén, trataba de llegar a las vidas de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para despertarle, porque el Señor estaba a las puertas, avisando lo que estaba pasando. Unas iglesias sufrían persecución, otra iglesia, amén, había predicación, y otras iglesias, ¿qué pasaba? Amén, había tristeza, persecución, y amén, y las iglesias empezaban, amén, gloria a Dios, se empezaban a decaer, gloria a Dios. Yo te invito, amén, gloria a Dios, que podamos abrir, gloria a Dios, Números capítulo 22, amén, Números capítulo 22, te invito a que puedas abrir, gloria a Dios, Números capítulo 22, en el verso 14, dice el Señor: y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, y dijeron a Balaam, amén, no quiso venir con nosotros. Recordemos que él le fue a buscar, amén, para que Balaam viniese. ¿Quién era Balaam? Balaam era, amén, un sacerdote, amén, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Era un sacerdote, amén, de las tinieblas, un adivino, amén, de las fuerzas espirituales de Satanás, amén. Y dice que los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, amén, Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, amén, y más honorables. Pero yo te invito a que puedas abrir para que podamos entender, gloria a Dios, amén, del capítulo, vamos a ver, para poder entender en su contextura el mensaje, para poder entender qué lo que nos hablaba, amén, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, para poder entender bien sobre Balaam. Números 22, capítulo 1,
Amén. Capítulo 22 de Números, verso 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, amén, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho, amén, al amorreo. Recordemos que el Señor les iba, amén, guiando. Amén. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo y a Moab. Tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Medián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey, amén, la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, amén, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo: amén, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte, amén, que yo, y quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Amén. Y fueron, dice, los ancianos de Moab y los ancianos de Medián, amén, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, y le dijeron: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Yahvé me hablare. Así a los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, dice su palabra. Amén. Y en el verso 9 dice: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: amén, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme aquí que este pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré, amén, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios, amén, gloria a Dios, dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Yahvé no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez a príncipes más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata, oro, amén, no puedo traspasar la palabra de Yahvé, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis hasta aquí esta noche, para que yo sepa, amén, que me vuelve a decir Yahvé. Amén, para ver qué me dice Yahvé. En el verso 20 dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieras para llamarme estos hombres, amén, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Cuando le dijo Dios, amén, a Balaam de noche, y le dijo: si vinieren para llamar a estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga, le dijo. Gloria a Dios. Vino pues Dios a Balaam, amén, y dice la palabra en el verso 21: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, amén, y fue con ellos, y amén, con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió, amén, porque él iba, y el ángel de Yahvé se puso en el camino, amén, por adversario suyo. Iba pues, amén, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos, y el asna vio al ángel de Yahvé que estaba en el camino, amén, con su espada desnuda en su mano, y se apartó del asna y caminó e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Amén. Pero tengo contra ti unas cosas, amén. Y dice el Señor que tienes ahí a los que retiene la doctrina de Balaam, amén, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Amén. Podíamos seguir leyendo sobre la historia de Balaam, pero amén, gloria a Dios, tenemos que entender que Balaam, amén, tenía que ir y maldecir al pueblo judío. Amén.
Pero ¿qué dice la palabra? Que Balaam amó la retribución, amén, del dinero, amén. Balaam se fue, amén, hizo lo no agradable delante de Dios, amén. Y Balaam en esos tiempos tenía, amén, un poder, amén, de curanderismo, un poder de magia, un poder de adivino, amén. Y también nos dice la palabra, amén, que dice lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, amén, la que yo os aborrezco. La palabra nicolaitas, amén, fue encontrado, amén, como secta cristiana, amén, que significa seguidores de Nicolás, amén, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que entender que dice que Balaam amó el dinero. Balaam fue tentado a través de esos bienes, amén, que le fueron puestos, amén, diciéndole al Señor que no vaya. Él volvió a preguntarle al Señor, amén, sabiendo la respuesta de Dios, amén. Y cuando él partía, dice, amén, el ángel de Yahvé se le puso entre medio de él y le dijo que vaya, pero él tenía que hacer lo que Dios le había enviado a hacer, a bendecir a ese pueblo de Israel, amén. ¿Y qué dice la palabra? Si podemos discernir hoy en día, el pueblo del Señor, la iglesia de Pérgamo, la fortaleza, amén, no entienden, amén, son tentados por las riquezas, son tentados, amén, por la hechicería, porque Balaam era un hechicero. Pero que dice en el verso 14, tengo contra ti, amén, cosas contra ti que tienen lo que retiene la doctrina de Balaam. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, ¿qué nos dice? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor: y tienen los ojos llenos de adulterio, y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Amén. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales, dice la palabra del Señor, amén, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, amén, la más densa oscuridad le está reservada para siempre. Amén. Y dice la palabra en el verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia, amén, concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Amén, es lo que dice el Señor, que esta doctrina de Balaam era terrible. Esta doctrina de Balaam, amén, seducía a las almas inconstantes, amén, eran fuentes sin aguas. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Amén, en densa oscuridad, amén, y dice que amaban el camino de la retribución, amén, y que dice, tenían los ojos llenos de adulterio y no se saciaban de pecar, de adulterio, y seducían a las almas inconstantes y tenían el corazón habituado de la codicia y son hijos de maldición y han dejado el camino recto. Es lo que pasaba, amén. Estas obras, cuando dice yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Y qué pasaba con la iglesia de Pérgamo? Amén, había dos señores. Así como pasaba en la iglesia de Pérgamo, amén, así como pasaba también con Balaam. Balaam había recibido la orden de Dios, pero insistió, fue tentado, fue llevado, escogió el camino de la maldad, la retribución del dinero, la maldad. Amén, porque ya era malo, porque en su corazón había fuerzas espirituales. Pero muchos podrán decir, bueno, pero Balaam escuchaba el ángel de Dios, escuchaba a Dios. No, de ninguna manera. Dios se le puso entre medio de él. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir, por la misericordia de Dios, que maldiga al pueblo judío, porque ciertamente era grande y el Señor iba con ello. Amén. Y este rey se había asustado al ver tantas almas. Amén.
Y dice la palabra, amén, que enseñaban a Balac a poner tropiezo. Y eso es lo que está aconteciendo en la iglesia de Pérgamo. Amén, quizá tú te identificas con esta iglesia que llevas dos sentidos, dos corazones. Amén, escuchas a Dios y escuchas al diablo al mismo tiempo. Amén, y que dice también, retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco, dice el Señor. Amén, y por lo tanto dice el Señor en el verso 16, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén, Apocalipsis 16, amén, 15, la palabra del Señor nos dice, Apocalipsis 16, 15, nos dice la palabra del Señor, y aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda las ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén, y esto es importante que le podamos escudriñar. Amén, y los reunió, dice, en un lugar en hebreo que se llama Armagedón. Amén, gloria a Dios. Y el séptimo ángel derramó de su copa del aire, y salió una gran voz del templo que decía del cielo, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos. Amén, y que dice la palabra del Señor, bendito sea tu nombre. Y salió relámpagos, una gran voz del templo, amén, y del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, y hubo un terremoto tan grande el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres, y las partes y las ciudades y las naciones cayeron en la gran Babilonia. Vino en memoria delante de Dios para, dice, darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga, dice la palabra, fue grande en gran manera. Y es lo que viene, y es esos granizos, oh Señor. Y es lo que dice la palabra. Amén, aquel día. ¿Cuál día? Amén. En el verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y reconocíamos que aquel día en Armagedón, en esa pelea que se va a dar, amén, se va a dar la consumación de nuestro Dios. El que tiene oído lo que el Espíritu dice en las iglesias, el que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe, dice el Señor. Oh Señor, yo te invito, ahí como estás, en la presencia del Señor, que puedas cerrar tus ojos, ahí donde te encuentras. Ahí en el lugar donde estás. Puedas inclinar tu rostro un segundo y podamos entrar en la presencia del Señor, diciéndole al Señor que le damos gracias por su amor, por su poder. Si el Señor está llegando a tu vida el día de hoy, es para que puedas escapar de esa densa oscuridad, de esos juicios que vienen. Puedes decirle al Señor, Padre Celestial, yo te pido perdón el día de hoy. Perdóname, Señor, porque he vivido, Señor, quizás como la iglesia de Pérgamo, Señor, reteniendo, Señor,
tu nombre, teniendo fe en ti, Señor. Pero en mi corazón no habías entrado, Señor. No te había dejado entrar, Señor, y ahí estabas sentado, Satanás, monitoreando mi vida, Señor. Perdóname, Señor. Yo te pido perdón el día de hoy, dile. Perdóname, Señor, yo no quiero estar en ese día, Señor, que vengan los juicios. Quiero irme contigo, Señor. Y para eso necesito, Señor, aceptarte nuevamente en mi corazón. Puedes hacer esta oración, Padre Celestial. Yo te acepto en mi corazón. Jesús, entra a mi vida. Yo quiero huir de la ira venidera, Señor. No quiero vivir, Señor, llamándome fortaleza, como Pérgamo, Señor, llamándome el fuerte, el cristiano, el súper cristiano. Pero dentro de mi corazón, teniendo obras de la carne. Yo quiero arrepentirme el día de hoy. Quiero vivir, Señor. Quiero que transformes mi vida. Por eso te acepto. Anótame mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Ya sé cómo te llames, Carlos, Juan, Daniel, Ezequiel, Norma, Daniela. Como te llames. Yo te acepto, Señor. Y enséñame a vivir una vida de fe el día de hoy. Quiero vivir contigo, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, eres hijo, eres hija. Si deseas volver con el Señor, decidas reconciliarte, dile, Señor, perdóname, Señor, porque me he alejado de ti. Hoy quiero acercarme a ti. Quiero amarte, Señor. Quiero servirte. Quiero, Señor, que me des el tiempo, Señor, para poder madurar, Señor. Gracias, mi Jesús. En el nombre de Jesús viviré como tú quieres que viva, Señor. Amén. Y amén, Señor. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hermano, hermana, ahora eres hijo e hija de Dios. A vivir, amén, en Cristo Jesús, lleno del Señor. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.